Tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti confiamos. En el día que tememos, a ti clamamos. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Nunca has fallado, eres Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca has fallado, eres Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, y tu palabra es autoridad en nuestra vida, porque todo pasará, Señor, pero tu palabra, esa permanecerá por siempre. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola hermanos, les habla Tere Alduzzi para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el Matrimonio de la Adicción Sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. Iglesia Cristiana Torrefuerte te invita a las conferencias presenciales con el Dr. Armando Alduzzi. Del 5 al 7 de noviembre en la iglesia New Song Community Church en Portland, Oregon. Mayores informes comunicándose al teléfono que aparece en pantalla. Hay una solución. Ten un contacto con Dios. No cabe duda que estos últimos meses han acontecido eventos en el mundo que han trastornado a millones de personas. Hemos visto de qué forma esta última pandemia ha orillado a muchísimas personas, inclusive al suicidio, al estrés. Durante el tiempo del confinamiento hubo muchas personas que se inclinaron más hacia la drogadicción, el alcoholismo, abusos infantiles. Y todo esto ha traído una nube negra a la humanidad. Necesitamos ver a través de todo esto una luz. Y esta luz la podemos encontrar en la Biblia. Y esta es la razón por la cual en esta conferencia que tendremos en diciembre, aquí en la ciudad de Toluca, queremos transmitir el mensaje o la futura esperanza del mundo. Porque el mundo necesita una esperanza y esta esperanza la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Te invitamos a ti y a tu familia, traigan invitados también. El mundo necesita de una forma inmediata resucitar. Necesitamos animarnos, necesitamos comprender que hay algo mucho mejor esperándonos, que es la pronta venida del Señor y un mundo del cual vamos a hablar, que vamos a olvidar completamente todo lo que actualmente hemos atravesado. Les esperamos, que Dios te bendiga, que tengan mucha paz. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
te han mandado a hacer algo y piensas que de verdad lo hiciste, y la persona que te mandó a hacerlo de repente te dice, oye, pero no lo hiciste bien. Y tú, no, pero es que sí lo hice, terminé haciéndolo. No, pero es que no, lo que yo te dije fue que hicieras esto. Ah, bueno, pero es que nada más me faltó tantito. Pero de todos modos 50, ¿no? O sea, de un 10 que me pude haber sacado, pues un 8 está bien. O un 7 o un 6, pancé, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Obedecí, a medias, pero obedecí. Hoy vamos a ver la historia de alguien que este fue su caso. Le mandaron a hacer algo, terminó haciendo lo que quiso y después justificando el por qué obedeció de esa forma, creyendo y cegado por su propio egocentrismo, por su propio orgullo, y diciendo, yo sí obedecí, yo hice como me dijeron. La consecuencia de esta persona fue grave. Fue desechada por Dios y en su lugar pusieron a alguien más. ¿Te suena la historia? ¿No? Saúl, exactamente. Vamos a estar viendo el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a terminar viendo que la media obediencia es desobediencia. O sea, si yo obedezco a medias, no puedo llamarla desobediencia. Es desobediencia. Obedecer es una obediencia completa, no a medias. Si estoy obedeciendo a medias, eso es desobediencia. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das un día más para poder venir y conocer más acerca de ti, de tu carácter, Señor Santo, como hemos estado viendo a lo largo de las últimas predicaciones, Señor. Tú eres completamente santo. Esto quiere decir que tú estás apartado de todo lo que hay en la creación, pero que también tú no puedes convivir con aquello que es pecado, Señor. Te pedimos que hoy nos sigas mostrando, nos sigas revelando a través de tu palabra tu carácter, santo, amoroso, misericordioso, pero también que no va a tener por inocente a aquel que es culpable. Señor, te damos gracias porque a través de esta historia nosotros vamos a poder ver en nuestro corazón si nos hemos endurecido y a lo mejor y estamos obedeciendo a medias pensando que es obediencia cuando en realidad no lo es. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú nos hables y sabemos que podemos venir y que nos escuchas por Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer el primer versículo y vamos a ir versículo por versículo todo este capítulo de 1 Samuel 15. Dice, cierto día, te voy a leer, esta es Nueva Traducción Viviente. Si tú ahí tienes tu Biblia de Reina Valera u otra versión, tú sigue la versión. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora, escucha este mensaje del Señor. ¿Saben cómo llegó Saúl a ser rey de Israel? Si tú lees todo este libro, te vas a dar cuenta de que Israel de repente llega un momento donde empieza a decir, nosotros ya no queremos ser como somos. O sea, no queremos esta teocracia, o sea, que Dios esté gobernando sobre nosotros. Queremos ser como los otros pueblos. Entonces queremos un rey. Dile a Dios que nos dé un rey. Queremos un rey. Entonces Dios los escucha. Para no hacerte la historia larga, unge a Saúl. Y entonces antes de que les dé este rey, les lee la cartilla y les dice, oigan, miren, un rey va a hacer esto y los va a oprimir y va aquí y allá y esto y lo otro. No nos importa, nosotros queremos un rey. Entonces, ok, ¿quieren un rey? Ahí está su rey, está Saúl. Dios le da al pueblo de Israel un rey. Dios hace rey a Saúl. Y cuando en este pasaje que estamos viendo, le dice, ok, fue el Señor quien te ungió para este pueblo. Ahora escucha su mensaje. O sea, escucha, está atento, escucha lo que te voy a decir porque el Señor tiene algo para ti. Debían escucharlo porque en el capítulo 12, y esto te lo voy a leer yo aquí, en el capítulo 12, donde Dios les da un rey, les había advertido algo.
capítulo 12, verso 13. Dice, está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero, fíjate hasta aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? Debían temer al Señor y debían adorarlo. Debían escuchar su voz. Dice, sí escuchan. Es un condicionante. Es como cuando tus papás te dicen, oye, si haces tu cama, entonces puedes salir con tus amigos. Para que yo pueda salir con mis amigos, yo tengo que hacer algo. El Señor les está diciendo, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. ¿Cómo iban a saber ellos que reconocían al Señor como su Dios? Si ellos escuchaban y si ellos no se rebelaban, si escuchaban y obedecían. Pero si se rebelan, si no obedecen los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora vamos a pasar al siguiente versículo. Hasta aquí, esta parte del rey es una advertencia de, acuérdate, esto que pasó en el capítulo 12, tú tienes que escuchar y obedecer. Por eso Dios te hizo rey a ti. Ahora, Dios decide ajustar cuentas con la nación de Amalek. Versículo 2. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Dios dice, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Esto había sucedido más de 400 años antes de lo que estamos leyendo ahorita, y entonces llega un momento donde Dios dice, yo voy a ajustar cuentas con los amalecitas. En todo este tiempo, en estos más de 400 años, hubo tiempo para ellos para que se arrepintieran, sin embargo, no lo hicieron. Y aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, el tiempo no borra el pecado. Es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando alguien te ofende a ti, alguien te ha ofendido y tú te has ofendido mucho, te vas a sacar una frase de una película de Disney, de Shrek, me has ofendido regacho, Shrek. Te has ofendido mucho y pasa el tiempo y de repente saludas a esa persona y se te olvidó lo que pasó. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado frecuentemente. Como de, se me olvidó, bueno, ya, lo saludo y lo perdono, ¿no? Con Dios no pasa eso. Lo único que puede perdonar nuestro pecado es la sangre de Cristo, no el tiempo. Habían transcurrido más de 400 años, pero la deuda que tenían con Dios y esa promesa que Dios había hecho de voy a ajustar cuentas con ellos estaba vigente. Y llega ese momento. Ahora, ¿por qué iba a ajustar cuentas Dios con ellos? El mismo texto no lo dice. Por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Pero para tener un poco de más contexto, Éxodo capítulo 17, versos 8 al 16 nos dice qué fue lo que pasó. Y esto vamos a recordarlo, qué fue lo que pasó en el desierto. Éxodo 17, capítulos 8 al 16, dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refdim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. ¿Recuerdas esa parte? ¿Sí? Hay incluso hasta algunos cuadros, yo recuerdo algún cuadro que he visto por ahí donde Moisés está con sus manos alzadas, ¿sí? Que no las tiene que bajar. Esa es la batalla que estamos ahorita. Verso 10, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se sostuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Fíjate.
Después de la batalla, el Señor dio a Moisés estas instrucciones. Esto escribe en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Dios se iba a encargar de borrar a Amalek de debajo del cielo. Él se iba a encargar. Entonces, esta es una promesa que hizo el Señor. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio 25, versos 17 al 19, Deuteronomio es un libro que se escribe. Aquí Éxodo es cuando van el Señor los saca, ¿no?, de Egipto, y entonces van en su travesía para llegar a la tierra prometida. Y ahí es donde pasa esta batalla y Dios les dice, escribe esto para que no se les olvide, yo voy a borrar. Deuteronomio es un libro que se escribe antes de que lleguen. Deuteronomio es después de la ley. O sea, ese libro trata de que Dios les repite por segunda vez la ley. O sea, antes de que entren, ya están aquí viendo la tierra prometida, y antes de que entren, ahí es el libro de Deuteronomio. O sea, antes de que entres yo necesito recordarte todo lo que ya vimos, para que no se te olvide. Y entonces Dios les dice esto: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Entonces Dios iba a ajustar cuentas con Amalek, pero iba a ocupar a su pueblo para ajustar esas cuentas. Ojo aquí, y vamos a ir viendo, ¿no? El Señor, si tú has nacido de nuevo, te ha sacado de lo más profundo, ¿no? Y hay ciertos pecados que a lo mejor, y cuando tú naces de nuevo es como... ya no sé si era bien chismoso, pues entonces el chisme, como yo sé que no le agrada al Señor, no batallo mucho con eso. ¿Por qué? Porque cuando nazco de nuevo es como que amo al Señor y no me importa dejar el chisme. Pero como es lo que más me ha pesado, entonces pasa el tiempo y el Señor nos manda a no estar más en las obras de la carne, sino destruirlas, y entonces por el Espíritu vencerlas. Y yo empiezo a dejarme permitir ciertas cosas y a permitirme ciertas cosas. Y entonces el chisme vuelve a regresar. Entonces el chisme regresa. Ahora vamos a ver qué fue lo que le dijo Dios a Saúl exactamente. Verso 3, las instrucciones. Entonces Dios le dice, vamos a ajustar cuentas con Amalek. Ya ha llegado el momento. O sea, este es el momento donde yo quiero que hagas algo. ¿Qué es lo que iba a hacer? Verso 3. Ve ahora y destruye por completo ¿a quién? A toda la nación amalecita. Y es específico el Señor en esto. Dice, vas a destruir por completo toda la nación. ¿Qué implica completo? Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. ¿Dios pudo haber juzgado a los amalecitas así como lo hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Hacerlo él solo? ¿Sin la ayuda del hombre? Sí. Sin embargo, él le plació que fuera a través de su pueblo, y de esta forma iba a probar su obediencia. Ahora la instrucción: destruye todo. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros, todo por completo. Entonces dice el verso 4, Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Verso 5. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron.
Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo todo lo demás. Verso 9. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor, lo que era o que era de mala calidad. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Ok, Saúl, mira, vamos a ajustar cuentas con Amalek. ¿Te acuerdas lo que sucedió? Yo le pedí a Moisés que lo escribiera. Después en Deuteronomio les volví a decir que íbamos a ajustar cuentas. Bueno, pues ese día ha llegado. Yo quiero que vayas y destruyas todo lo que hay. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, camellos, todo el ganado. Ok, está bien. Entonces Saúl va y dice que va a la región donde estaban estas personas, mata a los amalecitas que había de un lugar a otro, pero captura a su rey, que es Agag, el rey amalecita, destruye a todos los demás y se queda con lo mejor. Dice que se queda con lo mejor de las ovejas y con todo lo que le atrajo. O sea, todo lo que dijo, mira, pues esto sí, como que esto sí sirve, ¿no? ¿Por qué Dios querrá que no sé, corderito, la verdad es que no sé con qué hagan la barbacoa, supongo que es cordero, ¿no? O este borreguito, pues, se ve bueno para una barbacoa, me lo quedo, ¿no? O sea, no creo que Dios tenga ningún problema con esto. A final de cuentas, en la antigüedad, cuando alguien iba a guerra con otro pueblo, mataban a todos, pero como recompensa se quedaban con lo mejor. En este caso en específico eso no podía aplicar porque había una orden expresa de parte de Dios de destruir completamente todo, pero solo destruyen lo que para ellos no tenía valor y lo que era de mala calidad, pero lo que les llenaba el ojo dijeron, esto no, como que esto no. Ahora, ¿por qué Saúl le perdona la vida a Agag, al rey de los amalecitas? Hay tres posturas en esto. Dicen que Saúl pudo perdonársela por compasión, que pudo perdonársela porque tenía respeto a la majestad real, pero la realidad y todo lo que nos dice el texto es que Saúl tenía un corazón orgulloso que se había olvidado de Dios. Y en realidad él lo perdona porque perdonar a su rey era como exhibirlo como un trofeo, o sea, como una gloria de su triunfo. Entonces su corazón estaba tan lleno de orgullo que le perdona la vida al rey para exhibirlo como un trofeo. Si Saúl le perdonaba la vida a Agag, el pueblo se tomaría la libertad de agarrar lo mejor del botín. Porque te das cuenta cómo dice que Saúl y su pueblo. Entonces hay muchas veces, y esto grábatelo muy bien, en que tu conducta va a arrastrar a los demás. O sea, Pablo dice, véanme a mí, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Tú podrías decir eso? En realidad debería de ser algo que nosotros deberíamos de decir, que como que cuesta trabajo y dices, no, pero mejor no se lo digo a nadie. Que no lo digas no quiere decir que no lo seas. Porque tú tienes a lo mejor a tus hijos, tienes a lo mejor un hermano, tienes a lo mejor a alguien que te admira. Y lo que tú te permitas es como decirle a esas personas, puedes hacerlo. En este caso, Saúl, al perdonarle la vida a Agag, el pueblo dijo, a lo mejor sabían lo que Dios había dicho, ¿no? No te quedes con nada, destrúyelo todo. Pero mi líder está haciendo eso, entonces... Y se empezaron a quedar con todo lo que les llenaba el ojo. Saúl fue como un ejemplo para ellos. Se quedaron con lo mejor que habían. Ahora, vamos a ver, te voy a dar dos frases. La obediencia parcial es desobediencia total. Saúl y sus hombres obedecieron en lo que les convino, es decir, no obedecieron a Dios en absoluto, sino a sus propias inclinaciones, tanto al perdonar lo bueno como al destruir lo que era vil. Lo que no era digno de llevarse fue destruido, no debido a la orden, sino para evitarse problemas. Perdonar lo mejor de Amalek es ciertamente equivalente a perdonar cierta raíz de maldad, alguna plausible indulgencia, algún pecado favorito. Para nosotros, Agag representa esa tendencia malvada que existe en todos nosotros para autogratificación.
Y perdonar a Agag es ser misericordiosos con nosotros mismos, exonerar y excusar nuestras fallas y tolerar el pecado que nos asedia. Un ejemplo práctico de esto, y era algo que estaba pensando ayer y venía pensando hoy en la mañana. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual, ¿no? Y entonces tú sabes que a lo mejor y eres bien, como te decía hace rato, eres bien chismoso, tú sabes que, no sé, la pornografía no le gusta a Dios, es pecado, el egoísmo también, decir malas palabras, el pecado que tú quieras, ¿no? Pero no me toquen a mi pretendiente que no es creyente. O sea, ¿por qué? Porque bueno, mira, de todo esto, Dios, que tú me has pedido que yo mate de todo el pecado, pues puedo dejar de ser chismoso, no hay problema, de dejar de decir malas palabras, de a lo mejor ser criticón con los demás. Es más, de ver esas páginas que a ti no te gustan, pues también. Pero, pues, fíjate que esta chica o este chico, pues, no sé, imagínate, puede ser una ofrenda para ti, Señor. Chance y la terminamos convirtiendo tú y yo. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos permitimos ciertas cosas? O sea, Dios dice, no, y tú dices, te lo ofrezco como ofrenda, y ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo Saúl. O sea, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pasa también cuando venimos a la iglesia. O sea, tú quieres que venga a la iglesia los domingos, ¿no? O sea, reprendes a aquel que no se congrega. Pues yo vengo los domingos. Es más, hasta canto, hasta, no sé, expongo un sermón, me siento, escucho con atención, no me quedo dormido. Es un tipo de sacrificio, ¿no? Sí, pero en la semana, ¿qué haces? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo te conduces en tu trabajo? ¿Qué le agrada más a Dios? Que vengas, te sientes y eso lo hagas como sacrificio, que de verdad le obedezcas. Porque media obediencia es desobediencia. Pero a veces nosotros, y vamos a verlo aquí, pensamos que de verdad estamos obedeciendo y la realidad es que no. Entonces vamos a seguir leyendo, verso 10. Luego el Señor le dijo a Samuel, o sea, después de que le da la orden, Saúl va y dice que la cumple. Y ahora vamos a ver el verso 10. El Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Aquí vemos el corazón de Dios. O sea, Dios lamenta haber hecho a rey a Saúl. O sea, no es que Dios se haya equivocado y ha dicho, yo no sabía que Saúl iba a hacer esto. No, pues sabes que ya hay que quitarlo. En ese sentido, de lamentación no es así. O sea, porque Dios sabía que era lo que iba a pasar con Saúl. Esto se le conoce como un lenguaje antropomórfico. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas ocasiones la Biblia ocupa este tipo de lenguaje para que nosotros podamos entender qué fue lo que sucedió en el corazón de Dios. O sea, incluso el corazón de Dios es un lenguaje antropomórfico porque Dios no tiene corazón. Entonces, para que podamos entender más lo que sucedió con Dios y lo que Dios estaba sintiendo en esta parte, por eso al principio orábamos que pudiéramos conocer el carácter de Dios. O sea, a pesar de que Dios sabía lo que iba a pasar, Dios no es como que cuando nosotros pecamos, es alguien que dice, está llenando su checklist de, todo va conforme yo lo planeé. Y entonces así, y frío, ¿no? O sea, no, de verdad a Dios, el corazón de Dios estaba roto porque Saúl había desobedecido. El hombre que alguna vez había sido humilde y que se había escondido atrás de unas maletas porque Samuel le había dicho que iba a ser rey y altísimo, pero escondido atrás, yo me imagino algo así como de, no manches, no te puedes esconder en un lugar así, o sea, no puedes. Pero un hombre que había sido humilde, que había tenido como esa pena así y que quería obedecer a Dios, de repente se enorgullece y ya no lo hace y a Dios le dolió y por eso dice aquí, o sea, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Dios conocía el corazón, los caminos y el destino de Saúl desde el principio. Dios ya había buscado un varón conforme al corazón de Dios y este era David, y lo puedes ver en el capítulo 13, verso 14 de este mismo libro. El corazón de Dios no es insensible, no es frío cuando nosotros pecamos. A Dios le duele
Y esta es una de las pruebas. Por eso dice, me pesa haber puesto como rey a Saúl. Saúl no le fue leal y Saúl desobedeció el mandato. Ahora, la siguiente parte del verso 11 dice, al oírlo, o sea, una vez que Samuel escucha esto, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Dice otra versión que clamó toda la noche para que perdonara a Saúl. Samuel pasaba tiempo con Dios. Entonces, ese corazón roto que tenía Dios por el pecado de Saúl, Samuel también lo sentía. Y paréntesis, ¿qué tan perceptivos nosotros somos con el pecado de alguien más? O sea, cuando dicen, oye, o tú sabes que alguien pecó y ¿te vale? O sea, es como de, pues sí, no, ya me lo esperaba. O de verdad puede ser como Samuel de, Dios, perdónalo, o sea, y pasar de ahí toda la noche, ¿no? Yo te querría decir como de, sí, como Samuel. O sea, pero la realidad es que muchos de nosotros no nos interesa. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, se va formando el corazón de Dios en tu corazón. Entonces, esto es algo como que podríamos admirar de esta parte. Verso 12. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. O sea, después de que Samuel se pasa toda la noche clamando al Señor para que perdone a Saúl, vemos que no hay respuesta de parte de Dios como de, ay, ¿sabes qué? Sí, tocaste mi corazón, no, ya no voy a, no va a ser desechado Saúl. O sea, no. Prueba de esto es que Samuel va y entonces va a buscar a Saúl y dicen, pues Saúl se fue a levantar un monumento en su honor. Y es como de, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Saúl se fue a levantar un monumento en honor de quién? De su honor. Ahí te das cuenta de qué onda con Saúl, o sea, qué pasa con él. Dios le acaba de dar una orden, él no la obedece y encima de que no la obedece, piensa que todo está bien. Saúl había levantado un monumento en su propio honor. Dice el verso 13, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó, ¿cómo? Nervioso, triste, afligido, con miedo. ¿Cómo lo saludó? Con alegría, con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Saúl no estaba afligido por su pecado. Saúl estaba bastante complacido con lo que había hecho. O sea, no tan solo con ir y haber obedecido lo que Dios le había dicho, sino también haber levantado un monumento en su honor. Y no tenía ni la más mínima pizca de vergüenza de lo que había sucedido. O sea, para él todo estaba bien. Él no se había dado cuenta de que había desobedecido a Dios. O sea, él, todo bien. ¿Cómo estás, Samuel? Oye, fíjate que ya quedó eso que me dijiste, ¿eh? Lo que me habías dicho hace unos días ya quedó. ¿Qué te parece si hacemos algo? O sea, y fíjate aquí cómo esto también muestra que Saúl no era, como te había dicho, el mismo hombre humilde que se había escondido atrás de ese bagaje por timidez. Y los años de victorias, los años de guerras, de que Dios le había dado el ganar las batallas, revelaron lo que había en el corazón de Saúl, que era orgullo. Y el orgullo siempre nos va a llevar a autoengañarnos. El orgullo es la raíz de los pecados, o sea, y sabes, es como el más, podríamos decir que es el más poco identificable o el que nosotros no queremos identificar. O sea, podemos decir, sí, somos bien chismosos. Sí, no sé, a veces se me salen algunas palabrotas. Ay, a veces sí pienso mal de la gente. Pero pocos, y eso con la ayuda del Señor pueden decir, yo soy bien orgulloso. O sea, la verdad es que yo sí soy bien orgulloso. Pocos podemos decir eso. Creo que es de lo más difícil que hay. O sea, podemos detectar cualquier pecado, pero el orgullo a veces es muy difícil para nosotros. Dice el verso 14, entonces, ¿qué es todo este
balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? O sea, ya que Saúl le había dicho, hola Samuel, ¿cómo estás? Ya quedó todo eso. De repente, ¿has visto esos jueguitos de los niños que para que aprendan los sonidos de los animales le pican? O sea, imagínate así como de meh, y no sé cómo hagan los demás animales, pero es como, ok, oye Saúl, ¿y qué es todo ese sonido de animales? ¿Qué es eso? Ahora, Samuel hace una pregunta como de, oye, ¿qué pasó? Sabiendo que Dios ya le había dicho, oye, ve con Saúl y dile esto. Entonces, dice el verso 15, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas. ¿Quiénes? Órale, los soldados dejaron con vida las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor, tú, Dios, hemos destruido todo lo demás. ¿Saúl admitió su culpa? ¿A quién se le echó? A los demás, ¿te das cuenta? No, pero yo no fui, fue mi hermana. No, pero yo no fui, fue tal persona. No, es que yo no quise hacer eso, lo que yo quise hacer fue esto. Muchos de nosotros también hacemos lo mismo. El orgullo y la desobediencia nos ciegan y aparte de que nos ciegan, nuestro pecado, o sea, no podemos ver nuestro pecado, lo que hace es que nosotros encontremos culpables por todos lados y que nunca digamos, fui yo. O sea, lo hice porque me obligaron. No, es que fíjate que los soldados son excusas. Las excusas que Saúl da fueron los soldados, pero tu Dios, hemos destruido todo lo demás. Mentira. O sea, de esto no es cierto. Cuando Saúl dice, hemos destruido todo lo demás, eso no había sido cierto. ¿Por qué? Porque si tú sigues leyendo este libro, tú vas a ver en el capítulo 27, verso 8, en el capítulo 30, verso 1, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 12, que David tiene que lidiar otra vez con ¿quién crees? ¿A quién Dios mandó destruir? A los amalecitas. Y tú te das cuenta que todavía había amalecitas. Entonces, ¿destruyó a todos o no? No lo hizo. Segundo punto, es curioso que 5 siglos después de esto podemos ver en el libro de Esther capítulo 3 versos 1 al 7 lo siguiente. Solo vamos a ver el verso 1, dice, tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedatá, el agageo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y los convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Era hijo de Amedata, ¿el qué? Agageo. ¿A quién le perdonó la vida a Saúl? ¿A quién? Agag. ¿Te das cuenta? Una persona que se llama Amán, que intenta exterminar a los judíos porque Mardoqueo no se arrodilló ante él y era descendiente de el rey que Saúl había perdonado, de Agag. 5 siglos después. ¿Qué hubiese pasado si Saúl hubiera obedecido? No hubiera tenido Agag descendientes y no hubiera lidiado con esto. Los pecados te alcanzan. No quiero errar en eso, pero me parece que Martín Lutero decía que nosotros somos como asesinos del pecado. Y también cuando él decía que cuando bajó a las aguas del bautizo, decía, yo pensé que cuando bajé, lo estoy parafraseando, cuando bajé a las aguas del bautizo iba a morir todo el pecado, o sea, mi otro yo, el pecaminoso, por así decirlo. Pero ¿saben qué? Y no me acuerdo qué palabra ocupa, el miserable sabía nadar. O sea, lo que está diciendo es, pensé que ahí sí iba a quedar el pecado, pero ¿qué crees? Que no. Y Dios nos manda a ser asesinos del pecado, pero cuando tú no lo haces, puede pasar a lo mejor un año, puede pasar a lo mejor una semana, pueden pasar meses, pero en algún momento dado, si tú no le das fin a eso, ¿qué crees que va a pasar? Va a salir un Amán por ahí y vamos a ver qué fue lo que pasó. Un Amán o una malecita por ahí. Y fíjate cómo terminó Saúl, porque esto es como muy irónico.
Cuando Saúl fue asesinado en el campo de batalla, ¿quién crees que le dio el último empujón para que se terminara de matar? Una Amalecita. Fíjate lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 1, versos 6 al 10. El hombre respondió, y está narrando la muerte de Saúl. Sucedió que yo estaba en el monte Gilboa, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Verso 8. Y él me contestó, ¿quién eres? Le respondí, soy un Amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir, de modo que lo maté. Dijo el Amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Cuando nosotros no obedecemos a Dios de manera total y solo obedecemos parcialmente, la porción sobrante ciertamente volverá para causarnos problemas. Y si no te causa problemas, chance y te mata, como pasó con Saúl. ¿Quién le dio el último empujón a Saúl? Una Amalecita. ¿Qué fue lo que le dijo Dios que destruyera? A los amalecitas. No obedeció. ¿Y qué pasó? Una Amalecita lo mató. Entonces, si Dios te da una orden y la cumples a medias, cuidado y te pasa lo mismo. Vamos a seguir leyendo. Verso 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos de Dios? Esta parte de ¿por qué no obedeciste al Señor y por qué te apresuraste a tomar el botín? O sea, se refiere como a una persona que ama mucho, que es avaro. Imagínate, ve un tesoro y es como de ¡ah! A eso se refiere, o sea, te apresuraste, Dios te dijo que no lo hicieras y lo único que tú hiciste fue eso. Entonces, y hacer lo malo a los ojos del Señor, verso 20. Pero yo sí obedecí al Señor. O sea, Samuel está diciendo, oye, es que no lo hiciste, es que Dios te dijo esto y tú terminaste haciendo todo lo contrario. ¿Lo están regañando? ¿Le están haciendo ver su pecado? ¿Y qué hace Saúl? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín, para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, en buen mexicano sería, Saúl, estás viendo el temblor y no te hincas. O sea, te están diciendo que tú no hiciste lo que te dijo Dios. Ya baja tus manos. No, pero es que sí obedecí. Es que sí lo hice. Saúl, pero no, te dijeron que obedecieras, obedeciste a medias. No, pero es que sí, yo cumplí con la misión que me encargaron. Yo traje al rey Agag. Oye, Saúl, pero es que no, que sí, que lo traje. No, pero te dijeron que lo destruyeras, pero trajimos lo mejor para ofrecerlo a tu Dios. O sea, ¿qué a poco no le gusta que traigamos lo mejor? Pero te dijeron que no. Oye, pero Dios dice que traigamos lo mejor de nuestras ofrendas, pero en este caso que no, pero que sí. Saúl, que no, o sea que no es así. Cegado sigue justificando su pecado, o sea sigue justificando lo que Dios le dijo que no hiciera. Dice que obedece, pero enseguida da una explicación de que desobedeció. Y sabes, o sea, lo más triste es que de verdad cree que sí hizo. ¿Cuántas veces te han dicho, no, pero es que no es así? No, pero es que sí. No, pero es que no, que sí. Y de verdad estás convencido que de verdad, o sea, estás tan convencido que sí obedeciste, que empiezas a justificar todo, pero no cachas que tu justificación da a entender que desobedeciste por completo, como lo está haciendo Saúl aquí. Entonces, curioso aquí. Otra vez vuelve a decir mis tropas, o sea, ellos fueron.
pero Saúl les dio el ejemplo. Y otra cosa que es curioso también es que Saúl era celoso con sus órdenes, porque un capítulo antes van a entrar en batalla y dice: nadie coma, y el que coma lo vamos a matar. ¿Quién crees que comió? No fue Saúl, pero fue su hijo. Y dice: y no me importa quién sea, lo vamos a matar. Entonces se dan cuenta y Saúl dice: así sea mi hijo, el que coma lo matamos. Y se dan cuenta que es él. Al final de cuentas no lo matan. No matan a Jonatán, pero no es porque Saúl no quiera matarlo, es porque el pueblo lo ayuda, los soldados también lo ayudan y dicen: oye, pero gracias a Jonatán pues nosotros ganamos la batalla, ¿cómo vas a hacer eso? Y entonces Dios lo salva. Pero el punto es que es curioso esto, porque en ese momento el celo de Saúl porque obedecieran sus órdenes era tanto que iba a matar a su propio hijo, pero no tenía celo por cumplir las órdenes del que era mayor que él y que lo había puesto como rey. Esto también evidencia un corazón orgulloso. Pregunta con tus hijos, a quien tú le puedes dar órdenes, a quien tú le puedes pedir algo. ¿Eres celoso y cómo reaccionas cuando no te obedecen? ¿Cómo lo haces? Como los discípulos del Señor, oramos para que le caiga fuego del cielo porque no me obedeció. ¿Cómo te pones cuando no obedeces tú a Dios? ¿Tenemos el corazón de Saúl? O sea, tenemos ese celo porque me obedeces y esto se hace como yo digo. Oye, pero es que tú no estás obedeciendo a Dios y no estás poniendo ese ejemplo. Ah, no, pero pues eso aquí ¿qué te importa? Yo te estoy dando una orden y la haces. Esto era lo que Saúl estaba haciendo en este momento. Ahora, ¿qué fue lo que Samuel le responde? Verso 22. Pero Samuel respondió, y pon atención porque este es nuestro verso base. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Y esto Samuel quiere que Saúl entre en razón. ¿Por qué? Porque Saúl dice: ok, me quedé con parte de lo que Dios me dijo que no me quedara, pero me lo quedé para una buena causa. Me lo quedé para dártelo a ti. Bueno, a ti no, a tu Dios. O sea, Saúl no dice nuestro, tu Dios. O sea, me lo quedé para dárselo a tu Dios. A tu Dios le gustan las ofrendas, ¿no? Pues ahí está. Nos vamos a michas. O sea, es como alguien que roba, ¿no? Oye, pero pues ya no robo como antes. Antes robaba para mis drogas y lo que quieras. Ahorita soy como Robin Hood. O sea, robo y micha para la ofrenda, micha me la quedo y todos quedamos tranquilos, ¿no? O sea, no, a ver, espérate. Eso no es de esa forma. ¿Qué es lo que le agrada más a Dios? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y otra vez esa palabra tan insistente, escucha. O sea, escucha, pon atención. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La observancia religiosa sin obediencia es hueca. Si yo vengo a la iglesia, pero en la semana me comporto como se me da la gana y no tengo en cuenta a Dios, es hueca. O sea, es hueca. Si yo ofrendo, pero mi vida no está caracterizada por una obediencia a Dios, es hueca. ¿Qué le agrada más a Dios? Que vengas y pongas cara de sacrificio, de que no rompes ni un plato, o que de verdad le obedezcas, que estés sumiso a Él. El mejor sacrificio que podemos llevar a Dios es un corazón arrepentido. Vamos a ver que en el caso de Saúl no se arrepiente, lo que contrasta con David. Cuando a David llega Natán y con su pecado le dice: oye, ¿te acuerdas? Mira, te voy a contar una historia. Una persona tenía tantas ovejas y entonces va con otra que solo tenía una y como le gusta su oveja se la quita. Y David se enciende, ¿no? Oye, pero ¿quién es ese? Ahorita vamos a ver para ajustar cuentas con él. Ese eres tú, porque tú hiciste esto y esto. Y entonces vemos en la Escritura que David se arrepiente, escribe el Salmo 51, si no lo has leído, velo, y ahí vemos cómo él dice: es que
perdóname, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y vemos el arrepentimiento de él. En Saúl no vemos esto. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el mejor sacrificio que podemos llevar a Dios es un corazón arrepentido. Salmo 51, versos 16 y 17. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Otro sacrificio que podemos llevar a Dios es nuestros propios cuerpos rendidos a Él en servicio y por obediencia. Romanos 12:1. Por lo tanto, esa parte de por lo tanto, Pablo lo que está diciendo es, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo muestra el evangelio y cómo el evangelio cambia la vida de una persona. Por eso es que vemos Romanos 1, 2, 3, que habla del pecado, cómo Dios es revelado a través de la creación, no hay justo ni aún uno. Entonces vamos capítulo 4, 5, 6, 7, vemos la justificación, la adopción, cómo Dios va haciendo este proceso de salvación en nuestra vida y el amor de Dios al enviar a su Hijo. Y entonces cuando Pablo termina de hablar de eso, dice, por lo tanto, o sea, e incluso dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, todo lo que ya te conté que Cristo hizo, por eso es que tú debes de entregar tu cuerpo a Dios, por todo lo que hizo, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, vivo y santo, vivo y santo. O sea, no media obediencia, algo que le agrade a Él. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Quieres adorar a Dios? Entonces haz esto. O sea, entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Este es el tipo de sacrificio que le agrada a Dios. Podríamos hacer miles de cosas. O sea, podríamos hacer miles de sacrificios a Dios, trabajar miles de horas para el avance de su reino, en el servicio, dar millones de pesos para la ofrenda o para su obra. Pero todos estos sacrificios significan poco si no hay un corazón sumiso y obediente a Dios. O sea, si yo hago todo eso, pero yo no me estoy sometiendo a Dios, ni estoy obedeciendo a Dios, entonces no vale de nada. Fíjate cómo dice que la rebelión es como la hechicería. O sea, aquel que se rebela, aquel que no obedece es como la hechicería. Y la terquedad es como rendir culto a ídolos. ¿Alguna vez hay un restaurante bien padre que no se tarda nunca en servirte, que venden pozole y así, y siempre ponen en las pantallas los horóscopos, ¿no? ¿Quién de ustedes es como de, ay, ya pusieron los horóscopos? O cuando les preguntan, oye, ¿qué signo eres? ¿Signo? Eso es del diablo. Como que nos ofendemos, ¿no? O no sé, vas pasando y ves una cafetería donde dice aquelarre de brujas de no sé qué, porque me ha tocado ver varios así. Entonces es como de, ay no, ahí qué feo, eso es del diablo. Consultar mediums, ir a que te lean las cartas, a que te lean el café, a que te lean la mano. No, eso es del diablo. Pues ¿sabes qué? Todo eso que para ti es como que nunca harías, es lo mismo que cuando tú te rebelas contra Dios. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. El Señor mismo lo dice. La rebelión es como la hechicería. Aguas. Y tu terquedad, cuando alguien te está diciendo, oye, es que estás mal, oye, es que esto, no, que sí lo hice. Bueno, tu terquedad es como rendir culto a ídolos. O sea, como esas personas que tú ves en la calle y dices, no, ese adora a otra persona, es un idólatra. Idolatra su dinero, idolatra esto, idolatra lo otro, es de otra religión. Bueno, pues tu terquedad es lo mismo que eso. ¿Alguna vez lo habías visto así? ¿Pensabas que la desobediencia y la rebelión era como la hechicería? ¿Pensabas que tu terquedad era como rendir culto a ídolos? ¿No? ¿Ves qué tan sutil es el orgullo en nuestro corazón? Para mí todos los demás están mal, pero yo no. Yo sí obedezco. Y la realidad es que no. Un corazón rebelde y obstinado desecha a Dios de la misma manera en la que lo hace alguien que rechaza a Dios por sus prácticas oscuras o su idolatría. Un corazón rebelde y obstinado rechaza a Dios de la misma forma que alguien que practica todas estas artes ocultas. Para Saúl sería muy
difícil voltear a ver a los amalecitas con sus dioses o a los filisteos. Y bueno, muy fácil, perdóname, para Saúl sería muy fácil voltear a ver a ellos y decir: miren esos idólatras, ellos no adoran al Dios verdadero como yo lo hago. Ah, sí, órale, pero tú no adoras de verdad al Dios verdadero. O sea, solo es como de palabra, pero por dentro no. Toda la desobediencia consciente es en realidad idolatría, porque convierte la voluntad propia al humano en un Dios. O sea, así como aquel que es idólatra, así como aquel que practica la hechicería y que no busca la voluntad de Dios, aquel que desobedece sabe la voluntad de Dios y no lo hace. ¿Por qué? Porque prefiere consultarse a sí mismo, porque dice: Dios dijo esto, pero yo soy más inteligente. Mira, ese animalito nos puede servir para esto, esto y esto. Dios no lo vio, yo sí, le voy a hacer un favor y antes de que me hable, para que no pierda el tiempo en decirme: oye, sí, me equivoqué, perdóname, sí, llévatelo. Bueno, entonces le voy a ahorrar eso y yo lo voy a hacer. Quitamos a Dios y entonces nos ponemos a nosotros. ¿Por qué Dios odia tanto la desobediencia para compararla con la hechicería? Dice John Piper: la adivinación es buscar conocimiento de cómo proceder de una manera que ignora la palabra y el consejo de Dios. Y esa es exactamente la base de la desobediencia. Dios dice una cosa y nosotros decimos: yo creo que consultaré otra fuente de sabiduría. Es decir, ¿qué? A mí mismo. La desobediencia de la palabra de Dios pone a mi propia sabiduría en el lugar de Dios y por lo tanto ofende a Dios, que es la única fuente confiable de sabiduría. Dios, tú no sabes, yo sí. ¿Pero por qué dices eso? No tienes la razón. Yo lo veo de esta forma, entonces mejor lo voy a hacer así. Por eso es tan abominable para Dios. Dios quiere obediencia y sumisión. Dios quiere obediencia y sumisión. Obediencia y sumisión. Por eso dice: la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer carneros. Dios quiere obediencia y sumisión. Después de esto nos encontramos con que Saúl pide perdón. Verso 24, entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora lee lo demás. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Y otra vez la riega. Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. ¿Qué era lo que le importaba a Saúl? Saúl mismo. Lo que le importaba a Saúl era Saúl. Yo no sé si has visto a aquel jugador Zlatan que dice que habla como en su propia persona de Zlatan, es Zlatan y así, y todo habla como de él. O sea, a Saúl lo que le importaba era Saúl mismo. Al decir: es cierto, he pecado, perdóname. Pero ¿sabes por qué pequé? Porque tuve miedo del pueblo. Ok, bueno, no tenía temor de Dios. Tenía más temor de lo que decían los hombres que lo que decía Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Que a lo mejor Dios te dice: haz esto, y tú estás muy consciente de que tienes que hacerlo y de repente: pero es que si me ven mal, y si no les gusta, y si, no sé, me empiezan a decir aleluya, y si me dicen que yo esto y que yo lo otro, ¿te estás teniendo más miedo a ellos? Y no hablo que de un miedo de que Dios me va a pegar. No, o sea, un temor reverente. Un temor en el que tú por amor te sujetas al Señor y no le pones como razón a lo que ellos están diciendo. Tuve miedo, dice Saúl, perdona mi pecado. Ahora, el que lo perdona y a quien debería de estarle pidiendo perdón es a Dios, no a Samuel. Samuel no le iba a perdonar su pecado, el que lo iba a perdonar es Dios. El contraste con David que dice: contra ti, solo contra ti he pecado. O sea, yo sé que solo contra ti he pecado, Dios. Saúl dice: perdóname, Samuel, perdóname. Por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo. O sea, mira, yo sé que hicimos mal, pero tú perdóname y regresa conmigo para que la gente vea que Dios no me ha quitado del lugar, que yo sigo siendo rey. Estaba preocupado por lo que la gente pensara de él. Y sabes, algunas veces somos así. Nosotros pecamos y ni nos presentamos a veces en la iglesia. ¿Por qué? Porque, qué pena, pero ¿y qué va a decir la gente de mí? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y nos importa más lo que la gente piense que lo que Dios de verdad piensa.
O a veces nos justificamos con los demás. Oye, pero es que yo quise decir esto. Oye, pero es que yo quise decir lo otro. Oye, pero es que aquí. Oye, pero es que allá. Y esa justificación es como, a mí me importa lo que tú digas. A mí me importa cómo tú pienses. Y la realidad es que a mí me debería, no es como que me valga lo que tú pienses, pero me debería importar más lo que piensa Dios y el corazón con el que voy con Dios que lo que piensen los demás de mí. Entonces, eso es lo que pasa con Saúl. Verso 26, pero Samuel respondió, no voy a volver contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú, y aquel que es la gloria de Israel. Aquí Dios le está recordando, tú no eres la gloria, tú no eres lo mejor de Israel, yo soy la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver contigo, para que adore al Señor tu Dios. O sea, otra vez Saúl preocupado por su imagen. Vuelve conmigo para que la gente no vea que tú y yo estamos mal y que estoy mal con Dios. Ándale, por favor. Y entonces Samuel por fin accede y regresa con él, y Saúl adoró al Señor. Verso 32, Samuel le dijo, tráiganme al rey Agag. Y Samuel hizo lo que Saúl no pudo hacer. Agag, lleno de esperanza, porque pensó, seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. El Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Una media obediencia es desobediencia. Y esta es tan detestable al Señor, o sea, la desobediencia es tan detestable al Señor que la compara con la hechicería. Entonces, el Señor en lo que se complace es nuestra obediencia, porque al obedecerlo nosotros lo ponemos a Él primero, antes que nuestra propia opinión o nuestro propio criterio, y así le damos la gloria a Dios y le dejamos el timón de nuestras vidas. Vamos a terminar con Colosenses 3. Así que a lo mejor y piensas, no, bueno, el Señor mandó a Saúl a hacer eso, pero a mí expresamente no me ha dicho nada. A mí, pues no me ha dado instrucciones. Si eso pasa por tu cabeza, una de dos: o no has nacido de nuevo, o hace mucho tiempo no abres tu Biblia. Porque si no hay una instrucción de Dios para tu vida el día de hoy, entonces no has abierto tu Biblia o no has nacido de nuevo. Colosenses 3 dice, así que hagan morir las cosas, 3 verso 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Verso 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Verso 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, hoy venimos ante ti a lo mejor y pues pensando en que obedecíamos. Queremos que hoy entender de manera correcta
esta porción de la Escritura, Señor. Sabemos que no hay una obediencia perfecta, que ninguno de nosotros obedece perfectamente, pero lo que podemos ver en esta porción es cómo un corazón que se ha permitido cosas, un corazón que está alejado de ti, puede ser cegado por el pecado a tal grado que el no luchar, el no alzar nuestras manos contra el pecado, el no hacer morir ese pecado, puede llevarlo a la muerte, así como pasó con Saúl. Señor, que esto sea una advertencia para nosotros, pero también un consuelo, el saber que tú obras en nosotros, y el contraste, Señor, que hubo con un corazón como el de David, que a pesar de que pecó, reconoció su pecado, no echó culpas a alguien más, vino con quien debería de venir. Y Señor, nosotros confiamos y tenemos esa promesa de parte tuya, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Señor, sabemos que nuestra obediencia no va a ser perfecta, pero tú nos mandas a esforzarnos, a seguir el ejemplo de Cristo, a ser imitadores de Cristo y también a llamar a otros a que sean imitadores de nosotros. Señor, así como un padre que camina sobre la arena o sobre la nieve va dejando su huella y un hijo atrás siguiéndolo se puede estirar tanto como para llenar las huellas de su padre y alcanzarlas. Así queremos ser nosotros, Señor. Seguir las huellas de Cristo y a lo mejor no las alcanzamos porque son muy, muy largas, pero queremos esforzarnos y esforzarnos, Señor, y estirarnos tanto como podamos para poder ser más como tu Hijo. Señor, gracias porque sabemos que tú no eres un Dios frío, un Dios que nada más está llenando una checklist de las cosas que suceden conforme a tu voluntad, sino que tú estás atento y que tú te dueles cuando nosotros no obedecemos de una manera correcta. Sabemos que esta obediencia es producto no de que nosotros decidamos obedecer, sino también es producto y primordialmente del Evangelio, Señor. Como dice Pablo, ese por tanto, por todas tus misericordias, por todo lo que tú has hecho, por lo que tú has sido en nuestra vida, porque a pesar de que nosotros pues hacíamos todo lo contrario para tenerte a ti como Dios, porque éramos enemigos tuyos, tú nos amaste y mandaste a tu Hijo. Tú no tan solo nos pusiste en una condición neutra contigo donde no te debíamos nada, sino que nos has adoptado como tus hijos. Porque a pesar de ser pecadores, tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. No cuando nosotros dijimos ya me voy a portar bien, sino en nuestro peor momento, o sea, cuando no queríamos nada contigo, tú mandaste a tu Hijo. Señor, que el Evangelio sea lo que nos motive a obedecerte, a amarte, a tener más temor de ti que de lo que los demás puedan decir. A que si alguien llega con nosotros, Señor, y nos dice, ¿sabes qué? No estás fallado, que podamos tener un corazón que no sea orgulloso, sino humilde, sincero, que podamos reconocer nuestro pecado. Sabemos que hay pecados que no son ocultos, pero Señor, te pedimos que nos los enseñes, que nos los reveles y que podamos tener ese corazón conforme al tuyo, que pueda aceptar la reprensión y avanzar y obedecer. No queremos tener una obediencia a medias, sino una obediencia completa. Porque tú no eres un Dios al que debamos entregar cosas a medias. Tenemos que darte lo mejor. No queremos ser como ese pueblo, Señor, en Malaquías, que entregaba sacrificios defectuosos, ciegos, cojos. No queremos una vida que sea ciega, una vida coja para ti, Señor, sino queremos entregarte lo mejor de nosotros, lo mejor que tú has hecho en nosotros para avanzar en este proceso de santificación, para que tú sigas conformando nuestra imagen a la de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos sigues hablando, y te damos gracias, Señor, porque todo esto
todo esto es posible y nuestro cambio en este proceso de santidad es posible a esa obra redentora de Cristo, Señor. Te agradecemos, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén.